Hermano mío, hermana mía, detente un momento. Sí, a ti te hablo. Deja lo que estás haciendo y escúchame con el corazón abierto, porque lo que voy a decirte hoy puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Hay una verdad que nadie te ha dicho, una verdad tan incómoda que preferimos ignorarla, enterrarla bajo capas de distracciones, de ruido, de falsas sonrisas. Y esa verdad es la razón por la que llevas años buscando la felicidad sin encontrarla, años corriendo detrás de espejismos que se desvanecen cuando los alcanzas. Hoy vamos a mirar juntos a los ojos de esa verdad, aunque duela, aunque nos cueste, porque solo la verdad nos hará libres, como nos lo prometió nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes cuál es el dolor más profundo que he visto en mis años de sacerdocio? No es el dolor de la enfermedad, ni siquiera el de la muerte. Es el dolor de vivir sin saber para qué se vive. Es esa agonía silenciosa de levantarse cada mañana sintiendo que falta algo, que hay un vacío que nada puede llenar. He visto a hombres exitosos, con dinero, con poder, con reconocimiento, llorar en el confesionario como niños perdidos, porque en medio de todo lo que han logrado se sienten vacíos. He visto a mujeres que lo tienen todo, familia, salud, belleza, consumirse por dentro en una tristeza que no pueden explicar. Y todos me hacen la misma pregunta: Padre, ¿por qué no soy feliz? ¿Qué me falta? Y la respuesta, querido hermano, es tan simple y tan devastadora que muchos no están preparados para escucharla. La verdad incómoda es esta: no eres feliz porque has estado buscando la felicidad donde nunca estuvo. Has estado cavando pozos en el desierto esperando encontrar agua en lugares áridos. Has estado construyendo tu casa sobre arena y cuando vienen las tormentas de la vida todo se derrumba. Y lo más triste es que esta verdad te la han ocultado. La sociedad, la cultura, el mundo moderno, te han vendido una mentira envuelta en papel brillante. Te han dicho que la felicidad está en el éxito, en el placer, en la independencia absoluta, en no necesitar a nadie, en ser tu propio Dios. Y tú, mi querido hermano, has comprado esa mentira. La has comprado con tu tiempo, con tu esfuerzo, con tu alma. Y ahora, después de tantos años de buscar en esos lugares, te encuentras más vacío que cuando empezaste. Pero hoy, en este momento, quiero que sepas algo: no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde mientras tengas aliento de vida. Dios te está esperando incluso ahora con los brazos abiertos, como el Padre esperaba al Hijo pródigo. No importa cuánto te hayas alejado, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuán profundo sea el pozo en el que te encuentres. La misericordia de Dios es más grande que tu pecado, más profunda que tu dolor, más poderosa que tu desesperanza. Y hoy, a través de estas palabras, Él te está llamando por tu nombre, te está diciendo: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te daré descanso. Pero para venir a Él, primero tienes que reconocer la verdad. Tienes que tener el valor de mirar tu vida con honestidad brutal y decir: he estado equivocado, he estado buscando en los lugares incorrectos. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no son teorías abstractas ni filosofías bonitas. Son verdades que he visto confirmadas una y otra vez en la vida real, en las historias de personas concretas que han pasado de la oscuridad a la luz, del vacío a la plenitud, de la desesperación a la paz. Son verdades que vienen de la palabra de Dios, de la sabiduría de la Iglesia, que tiene 2000 años de experiencia ayudando a las personas a encontrar el camino. Y son verdades que yo mismo he experimentado en mi propia vida, en mis propias luchas, en mis propios fracasos y victorias. Así que te pido que no cierres tu corazón, que no te defiendas, que no busques excusas. Permite que estas palabras penetren hasta lo más profundo de tu ser, porque en ellas puede estar la clave que has estado buscando toda tu vida. El primer engaño del que tenemos que hablar es quizás el más extendido en nuestra sociedad moderna: la idea de que la felicidad consiste en la ausencia de sufrimiento. Nos han dicho que para ser felices tenemos que eliminar todo dolor, toda incomodidad, todo sacrificio de nuestras vidas. Y así pasamos nuestros días huyendo del sufrimiento como si fuera nuestro peor enemigo, buscando el placer inmediato, la satisfacción instantánea, el camino más fácil. Pero déjame decirte algo que puede sonar duro, pero que es profundamente liberador. El sufrimiento no es el enemigo de la felicidad. De hecho, el sufrimiento bien llevado, el sufrimiento consentido, puede ser el camino más directo hacia la verdadera paz y alegría. Mira la vida de los santos, de aquellos hombres y mujeres que realmente encontraron la plenitud. Ninguno de ellos tuvo una vida fácil. San Pablo fue azotado, encarcelado, perseguido. Santa Teresa de Ávila sufrió enfermedades terribles y la incomprensión de sus propios hermanos religiosos. San Juan de la Cruz pasó por la noche oscura del alma,
un sufrimiento espiritual tan intenso que muchos no lo soportarían. Y sin embargo, todos ellos irradiaban una alegría, una paz, una plenitud que el mundo no podía comprender. ¿Por qué? Porque habían descubierto el secreto que nuestra sociedad ha olvidado, que el sentido del sufrimiento transforma el sufrimiento mismo. Cuando tu dolor tiene un propósito, cuando tu cruz está unida a la cruz de Cristo, cuando tus lágrimas se convierten en oración, entonces el sufrimiento deja de ser absurdo y se convierte en redentor. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Los momentos de mayor crecimiento no fueron acaso los momentos más difíciles? Cuando perdiste a ese ser querido, cuando atravesaste esa enfermedad, cuando tu matrimonio estuvo al borde del abismo, cuando tu negocio fracasó, cuando te sentiste completamente solo en esos momentos de dolor, si tuviste la gracia de aferrarte a Dios en lugar de huir de Él, descubriste una fortaleza que no sabías que tenías. Descubriste que eras capaz de amar más profundamente, de perdonar más generosamente, de confiar más plenamente. El sufrimiento te purificó como el oro se purifica en el fuego. Te quitó las escorias de la superficialidad, del egoísmo, de la vanidad y dejó al descubierto lo esencial: tu necesidad de Dios y tu capacidad de amar. Pero nuestra cultura nos vende exactamente lo contrario. Nos dice: evita el dolor a toda costa. Toma una pastilla para no sentir la tristeza. Cámbiate de pareja si tu matrimonio requiere esfuerzo. Renuncia a tu vocación si implica sacrificio. Aborta a tu hijo si su llegada va a complicar tus planes. Termina con tu vida si el sufrimiento se vuelve insoportable. Y así nos convertimos en una sociedad de niños mimados, incapaces de enfrentar la realidad, buscando constantemente el siguiente placer que nos distraiga de la incomodidad de existir. Y el resultado no es la felicidad, sino una insatisfacción crónica, una ansiedad constante, una depresión generalizada, porque cuando construyes tu vida sobre la evitación del sufrimiento, vives en un estado de miedo permanente, sabiendo que en cualquier momento puede llegar el dolor inevitable que no podrás evitar. La verdad incómoda es que la felicidad no está en la ausencia de sufrimiento, sino en la presencia de sentido. Cuando tu vida tiene un propósito que trasciende tu comodidad personal, cuando estás dispuesto a sufrir por algo o alguien que vale la pena, cuando aceptas tu cruz diaria y la llevas junto a Cristo, entonces experimentas una paz y una alegría que ninguna circunstancia externa puede arrebatarte. He conocido a personas en lechos de enfermedad, con dolores terribles, que irradian más paz que millonarios sanos en sus mansiones. He visto a madres que han perdido a sus hijos mantener una fe inquebrantable que confunde. A los psicólogos he visto a mártires ir al martirio cantando porque habían descubierto que hay algo por lo que vale la pena sufrir e incluso morir. Esa es la verdadera libertad. No depender de las circunstancias externas para tu paz interior, sino tener tu ancla fija en lo eterno, en lo inmutable, en Dios mismo. El segundo gran engaño que nos impide ser felices es la idea de que necesitamos más para estar satisfechos. Vivimos en una cultura del nunca es suficiente. Necesitas un coche mejor, una casa más grande, un salario más alto, más seguidores en redes sociales, más reconocimiento, más experiencias, más. Y así pasamos nuestra vida en una carrera sin fin, persiguiendo el siguiente objetivo, convencidos de que cuando lo alcancemos, entonces sí seremos felices. Pero déjame contarte algo que he visto 1000 veces. Cuando alcanzas ese objetivo, la satisfacción dura unos días, tal vez unas semanas, y luego vuelve el vacío. Y entonces necesitas el siguiente objetivo y el siguiente en un ciclo que nunca termina. Es como intentar llenar un tonel sin fondo. Por más que eches, nunca se llena. San Agustín lo dijo de una manera hermosísima hace más de 1500 años. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Fuimos creados con un vacío en el centro de nuestro ser, un vacío con forma de Dios, y nada de este mundo puede llenarlo. Puedes intentar llenarlo con dinero, con sexo, con poder, con fama, con experiencias, con logros, con relaciones, con lo que quieras, pero nada encaja. Es como intentar meter una pieza cuadrada en un hueco redondo. Solo Dios puede llenar ese vacío, porque ese vacío fue diseñado específicamente para Él. Y mientras no lo reconozcas, mientras sigas intentando llenar ese vacío existencial con cosas creadas, estarás condenado a la insatisfacción perpetua. Sin importar cuánto consigas, sin importar cuánto acumules, Jesús nos lo advirtió claramente en
el Evangelio. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Pero nosotros, en nuestra soberbia, pensamos que somos la excepción, que nosotros sí podemos encontrar la felicidad en las cosas del mundo. Y dedicamos décadas enteras de nuestra vida a acumular, a conseguir, a lograr, sacrificando nuestra paz, nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra alma. Y cuando finalmente llegamos al final del camino, con las manos llenas de cosas pero el corazón vacío, nos damos cuenta de que hemos malgastado nuestra vida persiguiendo sombras. He estado junto a lechos de muerte de personas ricas y exitosas que en sus últimos momentos me han dicho: Padre, lo di todo por el dinero, por el éxito, y ahora que me voy, me doy cuenta de que nada de eso importa. Lo único que importa es a quién amaste y cómo trataste a los demás. La paradoja del Evangelio es que la verdadera abundancia viene del desprendimiento, no de la acumulación. Jesús lo enseñó una y otra vez. Él, que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Bienaventurados los pobres de espíritu. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y no lo dijo porque Dios odia a los ricos o porque la pobreza sea buena en sí misma, sino porque el apego a las cosas materiales es uno de los mayores obstáculos para la libertad interior. Cuando tu felicidad depende de lo que tienes, vives en un estado constante de ansiedad por no perderlo o de ambición por conseguir más. Pero cuando tu alegría está fundamentada en lo que eres, en Cristo, en tu identidad como hijo amado de Dios, entonces eres verdaderamente libre. He visto esta verdad confirmada de manera dramática en mi ministerio con los pobres. Las personas más pobres materialmente, aquellas que no tienen prácticamente nada, a menudo son las más generosas, las más agradecidas, las más alegres, no porque la pobreza sea romántica o bonita, no lo es, sino porque cuando no tienes nada, aprendes a depender totalmente de Dios y a valorar lo esencial: el amor, la familia, la amistad, la fe. Mientras tanto, en los barrios ricos veo familias destruidas por la codicia, hijos que no conocen a sus padres porque están siempre trabajando, matrimonios rotos por el materialismo, personas que tienen todo y no son nada. La verdad incómoda es que nuestra sociedad de consumo nos ha mentido. Más cosas no equivalen a más felicidad. De hecho, a menudo es exactamente lo contrario. La simplicidad, la sobriedad, el desprendimiento son caminos mucho más seguros hacia la paz interior que la acumulación desenfrenada. El tercer engaño que quiero desenmascarar hoy es quizás el más peligroso de todos. La idea de que tú eres el centro del universo, de que tu felicidad depende de que todo y todos giren a tu alrededor. Esta es la herejía del individualismo radical que ha infectado nuestra cultura como un virus mortal. Te dicen: tú, primero, siempre tú. Haz lo que te haga feliz, sin importar a quién lastimes. Sigue tus sueños, aunque tengas que pisar a otros para alcanzarlos. Si tu matrimonio no te satisface, déjalo. Si tu hijo no era parte de tus planes, elimínalo. Si tus padres ancianos son una carga, abandónalos. Vive tu verdad, aunque tu verdad destruya a quienes te rodean. Y nos lo venden como empoderamiento, como autenticidad, como amor propio, pero es la mentira más destructiva que existe. La verdad que Cristo nos enseñó es exactamente opuesta. El camino a la vida es la muerte a uno mismo. El camino a encontrarte es perderte. El camino a recibir es dar. El camino a ser amado es amar primero. Toda la enseñanza cristiana sobre la felicidad puede resumirse en una palabra: donación. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor. Es decir, Dios es donación total de sí mismo. El Padre se entrega completamente al Hijo, el Hijo se entrega completamente al Padre, y el Espíritu Santo es el amor que fluye entre ellos. Y nosotros, hechos a imagen de esta Trinidad de amor, solo podemos encontrar la felicidad cuando nos entregamos, cuando salimos de nosotros mismos, cuando hacemos de nuestra vida un don para los demás. Esta es la lógica del amor, que es completamente contraria a la lógica del mundo. Mira las personas más felices que conoces, las que realmente irradian paz y alegría. Te garantizo que no son las personas más egoístas, las que viven solo para sí mismas. Son las personas que se entregan. La madre que se desvive por sus hijos. El esposo que cuida a su esposa enferma con ternura infinita. El sacerdote que da su vida por sus ovejas. El médico que atiende a los pobres sin cobrar. El voluntario que dedica su tiempo a los que sufren. Estas personas han descubierto el secreto de la felicidad,
que solo nos realizamos cuando nos entregamos, que solo nos llenamos cuando nos vaciamos, que solo vivimos de verdad cuando morimos a nuestro egoísmo. Es la paradoja del amor que San Maximiliano Kolbe vivió de manera heroica cuando dio su vida por un padre de familia en Auschwitz. En ese momento de donación total, fue más feliz, más pleno, más humano que cualquier millonario egoísta. Pero el individualismo moderno nos ha convencido de que el otro es una amenaza para mi libertad, un obstáculo para mi realización. El compromiso se ve como una trampa, la fidelidad como una prisión, el sacrificio por los demás como una pérdida. Y así vivimos vidas fragmentadas, relaciones superficiales, amores descartables. Usamos a las personas como objetos para nuestro placer o beneficio y cuando ya no nos sirven las desechamos. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos solos, por qué nuestras relaciones son tan vacías, por qué nadie está dispuesto a comprometerse con nosotros. Es porque hemos sembrado egoísmo y estamos cosechando soledad. Hemos creído la mentira de que podemos ser felices solos, de que no necesitamos a nadie y hemos terminado en una sociedad de personas aisladas, cada una encerrada en su burbuja, conectadas por pantallas, pero desconectadas en el corazón. La verdad incómoda es que el proyecto de vida basado en tu propio ego está destinado al fracaso. No importa cuánto te ames a ti mismo, no puedes ser simultáneamente el amante y el amado. Necesitas al otro, necesitas salir de ti, necesitas entregarte para ser plenamente humano. Y cuando entiendes esto, cuando dejas de ver a los demás como obstáculos o herramientas y empiezas a verlos como oportunidades de amar, como llamadas a la entrega, entonces tu vida se transforma. El matrimonio deja de ser una carga y se convierte en una escuela de amor. Los hijos dejan de ser inconvenientes y se convierten en regalos que te sacan de tu egoísmo. El trabajo deja de ser solo un medio para ganar dinero y se convierte en una manera de servir. Y en esa transformación encuentras una alegría que nunca imaginaste posible, una alegría que no depende de que las cosas salgan como quieres, sino que brota del corazón cuando amas de verdad, cuando te entregas de verdad, cuando vives de verdad. Ahora quiero hablarte de una verdad que pocos tienen el valor de decir en voz alta: el pecado te está matando. Sí, el pecado. Esa palabra que parece anticuada, que la cultura moderna ha intentado borrar del vocabulario, que nos da vergüenza pronunciar, pero yo no puedo callar, sería un pastor cobarde si no te dijera la verdad. El pecado no es solo una violación de reglas religiosas abstractas, es autodestrucción. Cada vez que pecas, te estás haciendo daño a ti mismo, estás dañando tu relación con Dios, estás destruyendo tu capacidad de amar y ser amado. El pecado es como un veneno que tomas creyendo que es medicina. Al principio puede saber dulce, puede darte un placer momentáneo, pero está envenenando tu alma, está matando tu capacidad de ser feliz. Piensa en los pecados que más te atan. Tal vez es la pornografía, esa droga digital que está destruyendo matrimonios y pervirtiendo la sexualidad de millones. Empezaste pensando que era inofensivo, que era solo un escape, un placer privado que no dañaba a nadie, pero con el tiempo te diste cuenta de que te había esclavizado, de que ya no podías ver a las personas, especialmente a las mujeres, sin objetificarlas, de que tu capacidad de amar verdaderamente estaba dañada, de que tu vida de oración se había vuelto imposible. O tal vez es la ira, esa explosión de rabia que justificas diciendo que tienes derecho a expresar tus emociones, pero que está destruyendo tus relaciones, alejando a tus seres queridos, llenándote de amargura. O quizás es la codicia, ese deseo insaciable de tener más, que te mantiene trabajando como esclavo, descuidando a tu familia, vendiendo tu alma por números en una cuenta bancaria. O tal vez es algo que nuestra cultura ha normalizado completamente, pero que sigue siendo mortalmente destructivo, el adulterio. Estás en una relación, tal vez en un matrimonio, pero has permitido que tu corazón y tu cuerpo vayan detrás de otra persona. Y te dices a ti mismo las mentiras que nuestra sociedad te vende: tengo derecho a ser feliz, mi cónyuge no me comprende, esto no daña a nadie si no se enteran. Pero en el fondo de tu corazón sabes la verdad. Estás traicionando a alguien que confió en ti. Estás destruyendo tu integridad, estás construyendo tu supuesta felicidad sobre la mentira y el engaño. Y aunque todavía no lo veas, esa mentira eventualmente lo corromperá todo, como el cáncer que empieza pequeño pero termina invadiendo todo el cuerpo. No puedes construir algo verdadero sobre la falsedad. No puedes encontrar paz en la traición. La verdad incómoda es que Dios no prohibió ciertas cosas para limitarte o controlarte, sino para protegerte.
Los mandamientos no son obstáculos arbitrarios que un Dios caprichoso puso en tu camino para hacerte infeliz. Son como las vallas al borde de un precipicio. Están ahí porque del otro lado está la muerte. Cuando Dios dice no cometerás adulterio, está protegiéndote del dolor devastador de la infidelidad, de la destrucción de la confianza, de la fragmentación de tu familia. Cuando dice no robarás, te está protegiendo de la esclavitud de la codicia, de vivir en constante paranoia de que te descubran, de perder tu paz interior. Cuando dice no tomarás el nombre de Dios en vano, te está enseñando a tratar lo sagrado con reverencia, porque cuando pierdes el sentido de lo sagrado, todo se vuelve banal y vacío. Pero hemos creído la mentira de que podemos ser más felices desobedeciendo a Dios que obedeciéndolo. Hemos creído que nuestro deseo del momento es más sabio que la sabiduría eterna de nuestro Creador. Y el resultado está a la vista: una sociedad enferma, familias destruidas, personas esclavizadas por adicciones, corazones fragmentados, y sin embargo seguimos insistiendo en que el problema no es el portadas, pecado, sino que no tenemos suficiente libertad para pecar más. Es como un adicto que piensa que su problema se resolverá con más droga. La libertad verdadera no consiste en hacer lo que quieres, sino en querer lo que debes, y lo que debes es lo que te hace verdaderamente humano, lo que te acerca a Dios, lo que te permite amar de verdad. El pecado no es libertad, es esclavitud disfrazada de liberación. Y hasta que no tengas el valor de llamar al pecado por su nombre y rechazarlo radicalmente, seguirás siendo un esclavo que se cree libre. Déjame preguntarte algo que quizás te incomode, pero que necesitas enfrentar. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste ante Dios y dijiste: Padre, he pecado contra ti y contra mi hermano? Porque aquí está una de las verdades más incómodas de todas. No puedes sanar lo que no reconoces. No puedes liberarte de una cadena si niegas que estás encadenado. Y muchos de ustedes llevan años, tal vez décadas, cargando con pecados que nunca han confesado, con culpas que nunca han reconocido, con heridas espirituales que nunca han permitido que Dios sane. Y esa carga invisible los está destruyendo por dentro, aunque por fuera sigan sonriendo, aunque sigan funcionando, aunque nadie más lo note. He escuchado miles de confesiones en mi vida sacerdotal, y déjame decirte algo: nunca, jamás he visto a una persona salir del confesionario más triste que cuando entró. Siempre, sin excepción, salen más ligeros, más libres, más en paz, porque la confesión no es una humillación, es una liberación. No es Dios restregándote tu pecado en la cara, es Dios limpiándote con su misericordia infinita. Imagínate que has estado cargando una mochila llena de piedras durante años, tan pesada que te duele la espalda, que apenas puedes caminar, y de repente alguien te dice: dame esa mochila, yo la cargaré por ti. Eso es la confesión. Cristo carga con tus pecados para que tú puedas caminar libre. Pero primero tienes que reconocer que llevas esa mochila, tienes que estar dispuesto a entregársela. El problema es que hemos desarrollado una capacidad asombrosa para racionalizar nuestros pecados, para justificarlos, para minimizarlos. No fue para tanto, todo el mundo lo hace, Dios es misericordioso, Él entenderá, no hice daño a nadie. Son los mecanismos de defensa que nuestra psique construye para evitar el dolor de reconocer que hemos fallado. Pero esos mecanismos, aunque te protegen del dolor momentáneo de la culpa, te mantienen prisionero de tu pecado. Es como tener una astilla clavada en el dedo. Puedes ignorarla, puedes acostumbrarte al dolor, puedes decirte que no es tan grave, pero mientras esté ahí seguirá infectándose y eventualmente causará un problema mucho mayor. La única solución es sacarla, aunque duela el momento de la extracción. Santa Faustina Kowalska, la gran apóstol de la Divina Misericordia, tuvo una visión en la que Jesús le mostró dos rayos saliendo de su corazón, uno rojo y uno blanco, representando la sangre y el agua, la gracia y la misericordia. Y Jesús le dijo: cuanto mayor sea el pecador, mayor derecho tiene a mi misericordia. Piensa en eso por un momento. No importa qué tan lejos hayas caído, no importa qué tan horrible consideres tu pecado, la misericordia de Dios es más grande, mucho más grande, infinitamente más grande. Dios no está esperando a que te vuelvas perfecto para recibirte. Te está esperando tal como eres, con todos tus defectos, con todos tus pecados, con toda tu miseria. Solo quiere que vengas, que le abras tu corazón, que le permitas entrar en ese desastre que tú solo no puedes arreglar. Pero tienes que dar el paso. Tienes que tener el valor de enfrentar tu pecado en lugar de huir de él. Tienes que venir al confesionario, o al menos empezar por una oración honesta. Señor, ayúdame a ver mi pecado como tú lo ves. Ayúdame a reconocer el daño que
me echo a mí mismo y a otros, dame el valor para enfrentarlo y la humildad para pedir perdón. Ese es el comienzo de la sanación, el primer paso hacia la libertad. Y te prometo por todo lo que he visto en mi ministerio, que cuando des ese paso, cuando permitas que la luz de Cristo ilumine las áreas oscuras de tu vida, experimentarás una paz que creías imposible. La paz de saber que estás perdonado, que estás limpio, que puedes empezar de nuevo, porque con Dios siempre puedes empezar de nuevo. Ahora necesito hablarte de una dimensión de la infelicidad que muchas veces ignoramos, el daño que llevas del pasado, las heridas que no has sanado, los traumas que no has procesado, los resentimientos que sigues alimentando. Hay personas que llevan 30, 40, 50 años de su vida arrastrando el dolor de una infancia difícil, de un abuso, de una traición, de un abandono, de una injusticia. Y ese dolor del pasado contamina su presente, les impide disfrutar de lo bueno que tienen ahora. Les impide amar plenamente, les impide ser libres. Es como intentar conducir mirando constantemente por el espejo retrovisor. Vas a chocar, es inevitable. No puedes vivir el presente si sigues atrapado en el pasado. El resentimiento es veneno puro. Cuando guardas rencor contra alguien que te hirió, no estás dañando a esa persona, te estás envenenando a ti mismo. Es como beber veneno esperando que el otro muera. Y sin embargo, ¿cuántas personas conozco que han construido su identidad entera alrededor de una herida, que se definen por lo que les hicieron, que siguen alimentando su ira y su dolor como si fueran algo precioso? Les pregunto, ¿no crees que ya es hora de perdonar? Y me responden, Padre, usted no sabe lo que me hicieron, no puedo perdonar eso. Y yo les digo, tienes razón, tú solo no puedes, pero con la gracia de Dios sí puedes. Y no perdonas por el bien de quien te hirió, sino por tu propio bien para que puedas ser libre. Jesús fue absolutamente claro sobre esto. Si no perdonas, no serás perdonado. No porque Dios sea vengativo, sino porque el perdón es la llave que abre la puerta de tu prisión. Cuando te niegas a perdonar, te encierras en una celda de amargura. Tu corazón se endurece, se llena de resentimiento y ya no puedes recibir el amor de Dios ni dar amor a los demás. He visto personas que tienen todo para ser felices, familia, salud, medios económicos, pero son profundamente miserables porque llevan décadas sin perdonar a su padre, o a su madre, o a su expareja, o a quien sea que las hirió. Esa falta de perdón es como un cáncer espiritual que va carcomiendo todo lo bueno de su vida. Y lo triste es que muchas veces la persona a quien no perdona ni siquiera sabe o ya murió o siguió con su vida, mientras ellas siguen atrapadas en ese momento de dolor. Perdonar no significa decir que lo que te hicieron estuvo bien. No significa olvidar ni minimizar el daño, ni permitir que te sigan lastimando. Perdonar significa soltar. Significa dejar de cargar con esa piedra pesada en tu corazón. Significa entregarle a Dios la justicia que deseas, confiando en que Él se encargará. Significa elegir la libertad sobre la amargura, la paz sobre la venganza, la vida sobre la muerte espiritual. Y sí, es difícil, es una de las cosas más difíciles que puedes hacer, pero es absolutamente necesario si quieres ser feliz. Porque nadie puede ser verdaderamente feliz mientras su corazón esté lleno de odio, por justificado que parezca ese odio. Quizás mientras escuchas esto, viene a tu mente un nombre, un rostro, una situación, y sientes que algo se contrae en tu pecho, que tu corazón se acelera, que la ira vuelve a subir. Ese es el Espíritu Santo tocando una herida que necesita sanación. No ignores ese impulso. Hoy, ahora mismo, puedes tomar la decisión de comenzar el proceso de perdón. No tienes que sentir el perdón todavía, simplemente tienes que elegirlo con tu voluntad. Puedes orar, Señor, no siento deseos de perdonar a esta persona, pero elijo perdonarla porque tú me lo pides. Dame la gracia de sentir lo que ahora solo puedo decidir con mi voluntad. Y si oras esa oración con sinceridad, día tras día, te prometo que Dios irá sanando tu corazón. Poco a poco la amargura dará paso a la paz. El resentimiento dará paso a la compasión. Y un día te darás cuenta de que eres libre, que esa persona ya no tiene poder sobre ti, que puedes recordar lo que pasó sin que te destruya por dentro. Permíteme ahora hablarte de algo que es absolutamente esencial, pero que muchos cristianos ignoran completamente: la importancia de la vida sacramental. Demasiados católicos viven como protestantes prácticos. Creen en Dios, tal vez oran de vez en cuando, pero no van a misa, no se confiesan, no reciben la Eucaristía. Y luego se preguntan por qué su vida espiritual está seca,
¿Por qué no sienten la presencia de Dios? ¿Por qué su fe parece tan abstracta y lejana? Es como querer estar saludable sin comer. Es como querer tener una relación con alguien sin nunca verlo ni hablar con él. No funciona así. La vida espiritual necesita alimento y ese alimento nos lo da Dios en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. La Eucaristía no es un símbolo, no es un simple recuerdo de Jesús. Es Jesús mismo real y verdaderamente presente. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es el misterio más grande de nuestra fe, que Dios se hace tan pequeño, tan accesible, tan vulnerable para poder entrar en ti, para poder unirse contigo de la manera más íntima posible. Cuando recibes la comunión, estás recibiendo al Creador del universo en tu cuerpo, estás permitiendo que Él transforme tu vida desde dentro. Y sin embargo, muchos católicos van a misa por rutina, comulgan por costumbre, sin preparación, sin reverencia, sin hambre de ese encuentro, y luego se preguntan por qué la misa les parece aburrida, por qué no sienten nada. Hermano mío, si supieras realmente quién está ahí en ese trozo de pan consagrado, caerías de rodillas temblando de amor y asombro. San Juan Pablo II iba a misa todos los días. Madre Teresa de Calcuta pasaba horas en adoración ante el Santísimo. Los santos organizaban toda su vida alrededor de la Eucaristía porque habían entendido algo fundamental. Sin ella no pueden nada, con ella pueden todo. La Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana, como enseña el Concilio Vaticano II. Todo fluye de ella y todo conduce a ella. Es el sol alrededor del cual debe girar toda tu vida. Y sin embargo, muchos de ustedes pasan semanas, meses, incluso años sin ir a misa. Y luego se quejan de que se sienten espiritualmente vacíos, de que Dios parece distante, de que su fe no tiene poder. Pues claro que no tiene poder, estás intentando vivir la vida cristiana sin conectarte a la fuente del poder. Y no me vengas con excusas, padre, es que la misa es aburrida, la misa no. Es un espectáculo para entretenerte. Es el Calvario haciéndose presente de manera incruenta. Es el mayor acto de amor de la historia de la humanidad renovándose sacramentalmente. Si te parece aburrida, el problema no está en la misa, está en ti, en tu falta de fe, en tu falta de preparación, en tu corazón endurecido. Padre, es que el sacerdote predica mal. Puede ser, no todos somos grandes predicadores. Pero no vas a misa por el sacerdote, vas por Jesús. Y Jesús está ahí, siempre. Independientemente de las limitaciones humanas del ministro. Padre, es que tengo mucho que hacer los domingos. Ah, tienes tiempo para ver 3 horas de televisión, para estar 2 horas en redes sociales, para ir al centro comercial, pero no tienes 1 hora para Dios. ¿De verdad crees que Dios no ve tus prioridades reales? La verdad incómoda es esta: si no vas a misa cada domingo, si no buscas el sacramento de la reconciliación regularmente, si no alimentas tu vida espiritual con los medios que Cristo mismo instituyó para darte su gracia, tu vida espiritual morirá. Punto. No hay atajos, no puedes tener una relación profunda con Cristo sin los sacramentos, porque fueron precisamente los sacramentos los que Cristo nos dejó como canales ordinarios de su gracia. Puedes leer toda la Biblia, puedes saber toda la teología, puedes hacer todas las obras de caridad que quieras, pero si no participas en la vida sacramental de la Iglesia, tu vida espiritual será como un árbol sin raíces. A la primera tempestad caerá. Los sacramentos son tus raíces en Cristo, son lo que te mantiene firme cuando todo lo demás se tambalea. Así que por favor, si hay algo que te pido que hagas después de escuchar esto, es que vuelvas a los sacramentos, vuelve a la misa, vuelve al confesionario, vuelve a la Eucaristía. Tu vida cambiará, te lo prometo. Pero todavía hay algo más profundo que necesito tocar, algo que está en el corazón mismo de nuestra infelicidad moderna. Hemos perdido el sentido de lo eterno. Vivimos como si esta vida fuera todo lo que hay, como si no existiera nada más allá de los 70 u 80 años que pasamos en este mundo. Y cuando vives así, cuando tu horizonte se limita a lo temporal, todo se vuelve desesperadamente importante y al mismo tiempo absurdamente insignificante. Cada fracaso se convierte en una tragedia porque no hay nada más allá que pueda redimirlo. Cada pérdida es definitiva porque no hay esperanza de reencuentro. Cada sufrimiento es absurdo porque no conduce a nada. Y sin embargo, nada importa realmente porque si todo termina con la muerte, entonces todo es vanidad, como dice el Eclesiastés. Pero nosotros los cristianos sabemos algo que el mundo no sabe. Esta vida no es el final, es solo el principio. Somos peregrinos camino a la patria definitiva. Esta vida es importante, sí, pero es importante porque es la antesala de la eternidad, porque las decisiones que tomamos aquí determinan dónde pasaremos la eternidad. Cada acción tiene un peso eterno.
Cada acto de amor, cada sacrificio, cada lágrima ofrecida a Dios, todo cuenta para siempre. Y cada pecado, cada negativa a amar, cada vuelta de espaldas a Dios también tiene consecuencias eternas. Cuando recuperas esta perspectiva eterna, toda tu vida se transforma. Lo que parecía tan importante se relativiza. Lo que ignorabas como insignificante revela su verdadero valor. Piensa en los mártires. ¿Cómo es posible que hombres y mujeres, incluso niños, fueran capaces de enfrentar torturas atroces, muerte horrible, sin renegar de su fe, porque tenían los ojos puestos en lo eterno? Sabían que lo que les esperaba después era infinitamente más grande que cualquier sufrimiento temporal. Sabían que los sufrimientos del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, como dice San Pablo. Tenían una esperanza que el mundo no podía entender ni arrebatarles. Y esa esperanza les daba una libertad, una alegría, una paz que confundía a sus mismos verdugos. Esa es la diferencia que hace creer de verdad en la vida eterna. No te hace indiferente al sufrimiento presente, pero te da un marco de referencia que lo hace soportable, que le da sentido, que te permite no desesperarte. Pero muchos cristianos modernos viven como ateos prácticos. Dicen que creen en el cielo y el infierno, pero viven como si no existieran. Toman todas sus decisiones basándose únicamente en consideraciones terrenas. Cómo conseguir más dinero, más placer, más comodidad, más reconocimiento en esta vida. Y la eternidad es algo vago y lejano en lo que prefieren no pensar demasiado. Esto es una locura. Si realmente crees que existe una eternidad, que existe un cielo donde estarás en felicidad perfecta para siempre, o un infierno donde estarás separado de Dios para siempre, ¿cómo puedes vivir sin tomar eso en cuenta en cada decisión? Es como jugar a la ruleta rusa con tu alma. ¿Nada? Absolutamente nada en esta vida vale la pena si pierdes tu alma inmortal. Jesús lo dijo de la manera más clara posible: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Esta es quizás la pregunta más importante que puedes hacerte. ¿Estás viviendo tu vida teniendo en cuenta la eternidad? ¿Tus prioridades reflejan lo que realmente importa a la luz de la eternidad? Si murieras hoy, esta noche, ¿estás listo para presentarte ante Dios? Y no me respondas con un espero que sí vago. Realmente examina tu vida. ¿Estás en gracia de Dios? ¿Has confesado tus pecados? ¿Estás viviendo según los mandamientos? ¿Tu vida refleja que crees que hay algo más importante que este mundo? Porque, hermano, hermana, la muerte es lo único absolutamente seguro que te espera. Puede ser hoy, mañana, en 50 años, pero vendrá. Y en ese momento todas las excusas, todas las racionalizaciones, todas las distracciones se desvanecerán. Estarás solo tú, tu alma y tu Creador. Y lo único que importará será: ¿lo amaste? ¿Obedeciste? ¿Serviste? ¿Te entregaste? Ahora quiero que hablemos de algo muy concreto que está destruyendo la felicidad de millones: la adicción a la tecnología y especialmente a las redes sociales. Vivimos pegados a pantallas, esclavos de las notificaciones, midiendo nuestro valor por los likes y los seguidores, comparando nuestra vida real con las vidas falsas y editadas que otros presentan en línea. Y este estilo de vida está generando niveles de ansiedad, depresión y soledad sin precedentes en la historia humana. Estamos más conectados que nunca y más solos que nunca. Tenemos 1000 amigos en línea y nadie con quien llorar en la vida real. Documentamos cada momento de nuestras vidas, pero no vivimos ninguno plenamente porque estamos demasiado ocupados tratando de capturarlo para mostrarlo a otros. La verdad incómoda es que la tecnología, que debería ser una herramienta a nuestro servicio, se ha convertido en nuestro amo. ¿Cuántas veces has tomado el teléfono sin pensar, simplemente por aburrimiento o ansiedad? ¿Cuántas horas has perdido scrolleando sin fin por contenido que no te aporta nada, que solo alimenta tu envidia, tu lujuria, tu vanidad, tu ira? ¿Has notado cómo te sientes después de pasar tiempo en redes sociales? La mayoría de las veces te sientes peor que antes, más inseguro, más inadecuado, más ansioso, más vacío. Y sin embargo vuelves una y otra vez, como un adicto que sabe que la droga lo está matando pero no puede detenerse. Porque eso es exactamente lo que es. Estas plataformas están diseñadas por los mejores neurocientíficos e ingenieros del mundo para ser adictivas, para capturar tu atención y no soltarla. Y el costo es altísimo. Familias donde cada miembro está en su dispositivo, sin hablarse, sin mirarse a los ojos. Matrimonios destruidos porque uno o ambos cónyuges están más interesados en sus vidas virtuales que en su relación real.
Niños que crecen sin la atención de sus padres, que están físicamente presentes pero mentalmente ausentes, esclavos de sus pantallas y lo más grave, una vida espiritual casi imposible. ¿Cómo vas a orar si tu mente está constantemente distraída? ¿Cómo vas a escuchar la voz suave de Dios si estás constantemente bombardeado por el ruido digital? ¿Cómo vas a contemplar la belleza de la creación si siempre estás mirando una pantalla? El silencio, la contemplación, la reflexión profunda, todas estas cosas esenciales para la vida espiritual se han vuelto casi imposibles para muchas personas porque nunca desconectan. Y déjame ser todavía más específico. La pornografía en línea está destruyendo a una generación entera de hombres y mujeres. Está pervirtiendo su entendimiento de la sexualidad. Está imposibilitándolos para el amor verdadero. Está destruyendo sus matrimonios antes de que empiecen y no me digas que es un pecado sin víctimas. Cada vez que consumes pornografía, estás contribuyendo a una industria que explota, degrada y abusa de personas reales, muchas de ellas víctimas de trata. Estás entrenando tu cerebro para ver a las personas como objetos para tu gratificación. Estás destruyendo tu capacidad para la intimidad verdadera y espiritualmente estás abriendo puertas a lo demoníaco que luego te costará mucho cerrar. He visto hombres de rodillas llorando porque llevan 20 años esclavizados por la pornografía y no pueden salir. He visto matrimonios destruidos porque el esposo prefería las imágenes en la pantalla a la mujer real que Dios le dio. La verdad incómoda es que necesitas desintoxicarte de la tecnología. Necesitas ayuno digital, necesitas establecer límites severos, necesitas recuperar el control de tu atención y tu tiempo. No es opcional si quieres ser feliz, es absolutamente necesario. Empieza con algo simple. Nada de teléfono la primera hora después de levantarte y la última hora antes de acostarte. Esas 2 horas. Dedícalas a la oración, a la lectura espiritual, a la conversación con tu familia. Quita las redes sociales de tu teléfono si es necesario. Sí, es radical, pero tu alma vale más que tu Instagram. Establece un día a la semana sin tecnología, un sábado digital donde vivas como se vivía hace 30 años, leyendo libros reales, teniendo conversaciones reales, experimentando la vida real. Y si luchas con la pornografía, busca ayuda. Hay programas, hay filtros, hay grupos de apoyo, hay confesores que entienden esta lucha. No te rindas, no te conformes con vivir como esclavo. Cristo vino a liberarte y esa libertad incluye libertad de toda esclavitud, incluyendo las digitales. Lleguemos ahora a una verdad que puede ser la más difícil de aceptar de todas. Gran parte de tu infelicidad viene de tu falta de propósito, de tu falta de vocación clara. Dios te creó para algo específico. No eres un accidente, no eres el resultado de un proceso evolutivo ciego y sin sentido. Fuiste pensado, querido, amado y creado por Dios desde toda la eternidad para cumplir una misión única e irrepetible en este mundo. Hay algo que solo tú puedes hacer, una manera específica en la que solo tú puedes reflejar el amor de Dios. Y hasta que no descubras cuál es esa vocación y la vivas plenamente, sentirás que falta algo por más éxito que tengas en otros aspectos de tu vida. La palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamar. Tu vocación es tu llamado de Dios. Y todos tenemos uno. Puede ser la vocación al matrimonio, donde estás llamado a santificarte amando a una persona específica y siendo padre o madre de los hijos que Dios te confíe. Puede ser la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa, donde te entregas totalmente a Dios para el servicio de la iglesia. Puede ser la vocación a la vida consagrada en el mundo, donde vives los consejos evangélicos, pero en medio de la sociedad. O puede ser la vocación a la soltería consagrada, donde ofreces tu soledad a Dios como un don. Pero lo que no puedes hacer es ir por la vida sin preguntarte qué quiere Dios de ti, simplemente dejándote llevar por las circunstancias o siguiendo lo que otros esperan de ti. ¿Cuántas personas conozco que están en matrimonios que nunca debieron contraer, con personas que eligieron por razones equivocadas y ahora están viviendo una vida que no es la suya, cumpliendo un guión que otra persona escribió para ellos? ¿Cuántos sacerdotes y religiosos que nunca tuvieron verdadera vocación, que entraron por presión familiar o por idealismo juvenil y ahora están amargados, cumpliendo sus funciones mecánicamente, pero sin la alegría que debería caracterizar a quien vive su vocación? ¿Cuántos solteros que en realidad están llamados al matrimonio, pero tienen tanto miedo al compromiso que se pierden la bendición que Dios tenía preparada para ellos? ¿Y cuántos
casados que en el fondo de su corazón saben que Dios los llamaba al sacerdocio o a la vida religiosa, pero dijeron que no por miedo, por apego, por falta de fe, y ahora viven con ese remordimiento constante de la llamada ignorada. El discernimiento vocacional es una de las tareas más importantes de tu vida, y sin embargo muchos le dedican más tiempo a elegir un coche o una casa que a discernir su vocación. Y luego se preguntan por qué su vida se siente vacía, por qué nada les satisface plenamente. Es porque están viviendo la vocación equivocada, o no están viviendo ninguna vocación en absoluto, solo están existiendo. Dios te hizo para algo grande, para algo hermoso, para algo que te dará alegría y plenitud incluso en medio del sufrimiento. Pero tienes que descubrir qué es. Tienes que preguntarle a Dios en oración profunda y persistente: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué me creaste? ¿Cuál es mi misión en este mundo? Y tienes que estar dispuesto a escuchar su respuesta. Incluso si no es la que esperabas, incluso si te asusta, incluso si requiere sacrificios que no te sientes capaz de hacer. Y una vez que descubres tu vocación, tienes que vivirla con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si Dios te llamó al matrimonio, sé el mejor esposo o esposa que puedas ser. Ama a tu cónyuge con el amor de Cristo, fiel, sacrificado, generoso, hasta la muerte. Y si Dios te bendice con hijos, acógelos como el regalo que son, edúcalos en la fe, dales lo mejor de ti, porque la tarea más importante del mundo es formar almas inmortales. Si Dios te llamó al sacerdocio, sé un pastor según el corazón de Cristo, da tu vida por tus ovejas, celebra los sacramentos con reverencia, predica la verdad con amor, sé padre espiritual de tus fieles. Si Dios te llamó a la vida consagrada, vive tus votos con radicalidad. Sé realmente pobre, realmente casto, realmente obediente, no solo de nombre, sino de hecho. Cuando vives tu vocación plenamente, incluso en medio de las dificultades inevitables, experimentas una alegría profunda, una paz que el mundo no puede dar, porque sabes que estás exactamente donde Dios quiere que estés, haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagas. Tenemos que hablar también de algo que muchos consideran anticuado, pero que es absolutamente esencial: la importancia de la vida de oración. No puedes tener una relación con alguien si nunca le hablas y nunca lo escuchas. Y sin embargo, muchos católicos esperan tener una relación profunda con Dios sin dedicarle ni 10 minutos diarios de oración. Van a misa el domingo, pero el resto de la semana Dios no existe en su vida práctica. Y luego se quejan de que su fe es débil, de que no sienten a Dios, de que la religión les parece algo externo y sin relevancia para su vida diaria. Pues claro, porque no cultivan la relación. Es como si esperaras que tu matrimonio fuera maravilloso, pero nunca hablas con tu cónyuge. No, funciona así. La oración no es una obligación pesada que Dios nos impone para fastidiarnos. Es el privilegio increíble de poder comunicarnos con el Creador del universo, de poder presentarle nuestras necesidades, nuestros sufrimientos, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones. Es el espacio donde Dios puede hablarte, guiarte, consolarte, transformarte. Pero requiere disciplina, requiere constancia, requiere sacrificio, requiere que apagues la televisión, que dejes el teléfono, que te levantes un poco más temprano o te acuestes un poco más tarde, que busques ese momento de silencio en tu día caótico. Y al principio será difícil, tu mente divagará, te aburrirás, te parecerá que estás perdiendo el tiempo, pero si perseveras, si mantienes tu cita diaria con Dios aunque no sientas nada, poco a poco descubrirás que ese tiempo de oración se convierte en lo más importante de tu día, en el oasis que te sostiene en medio del desierto. Hay muchas formas de orar y debes encontrar las que mejor funcionen para ti. Está la oración vocal, donde usas palabras, ya sea tus propias palabras espontáneas o las oraciones tradicionales de la iglesia, como el Padre Nuestro, el Ave María, el Rosario. Está la oración meditativa, donde lees un pasaje de la Escritura o de algún libro espiritual y reflexionas sobre él, permitiendo que Dios te hable a través de esas palabras. Está la oración contemplativa, donde simplemente estás en silencio ante Dios, descansando en su presencia sin necesidad de muchas palabras. Y está la adoración eucarística, donde pasas tiempo ante Jesús realmente presente en el Santísimo Sacramento. Todas estas formas son válidas y buenas, y probablemente necesites una combinación de todas ellas en diferentes momentos. Pero lo esencial es la regularidad. Es mejor orar 15 minutos todos los días que 2 horas una vez al mes. La vida espiritual es como la vida física. Necesita alimentación diaria, ejercicio constante. No,
puedes comer una vez a la semana y esperar estar sano. No puedes hacer ejercicio una vez al mes y esperar estar en forma. Tampoco puedes alimentar tu alma solo cuando te apetece y esperar tener una vida espiritual robusta. Los santos eran unánimes en esto. Sin oración diaria, sin esa comunión constante con Dios, la vida espiritual se marchita. El Padre Pío pasaba horas en oración cada día. Santa Teresa de Calcuta empezaba su día con 1 hora de oración antes de la misa. Los monjes y monjas dedican varias horas al día a la oración. No porque Dios necesite sus oraciones, sino porque ellos necesitan ese tiempo con Dios para poder ser lo que están llamados a ser. Y no me digas que no tienes tiempo. Todos tenemos tiempo para lo que realmente valoramos. Si puedes ver una serie de Netflix, puedes dedicar media hora a la oración. Si puedes pasar 1 hora en el gimnasio, puedes pasar media hora con Dios. Se trata de prioridades. Y la pregunta ¿es Dios realmente la prioridad en tu vida? ¿O es solo un complemento opcional cuando te sobra tiempo? Porque si es lo segundo, entonces no te sorprendas de que tu vida espiritual sea débil, de que tu fe sea superficial, de que cuando vengan las pruebas no tengas dónde agarrarte. La vida de oración es el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. Sin ese fundamento, todo se derrumbará. Con ese fundamento, incluso las tormentas más fuertes no podrán derribarte porque estarás edificado sobre roca, como dice el Evangelio, sobre la roca de la comunión diaria con Cristo. Hay otra verdad incómoda que debemos enfrentar: la importancia de la comunidad. El cristianismo no es una religión individualista. No puedes ser cristiano solo, aislado, como un lobo solitario. Fuimos creados para la comunión, para la comunidad, para pertenecer al cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Y sin embargo, muchos católicos modernos viven su fe de manera completamente individualista. Van a misa como espectadores pasivos, sin conocer a nadie, sin comprometerse con nada, sin pertenecer realmente a ninguna comunidad, y luego su fe se vuelve abstracta, teórica, sin conexión con la vida real, sin el apoyo y el desafío que viene de caminar junto a otros hermanos en la fe. Necesitas una comunidad. Necesitas hermanos y hermanas en la fe que te conozcan de verdad, que oren contigo y por ti, que te desafíen cuando te estás desviando, que te levanten cuando caes, que celebren contigo cuando experimentas victoria. Necesitas un confesor estable que conozca tu camino espiritual. Necesitas amigos cristianos con quienes puedas hablar abiertamente sobre tu fe, tus luchas, tus dudas. Porque la tentación, el desaliento, la tibieza, todo esto se combate mucho más fácilmente cuando no estás solo. El diablo ama a los cristianos aislados porque son presa fácil. Pero cuando estás rodeado de una comunidad fuerte, cuando tienes hermanos que velan por ti, es mucho más difícil caer, o al menos es mucho más fácil levantarte cuando caes. Y no me refiero solo a asistir a misa, aunque eso es fundamental. Me refiero a involucrarte activamente en la vida de tu parroquia o de alguna comunidad católica. Puede ser un grupo de oración, un movimiento eclesial, una cofradía, un grupo de estudio bíblico, un ministerio de servicio a los pobres, lo que sea, pero encuentra tu lugar, encuentra tu familia espiritual, compromete tu tiempo, tu talento, tu tesoro. Deja de ser un católico de sofá que critica todo desde la distancia y no hace nada concreto. La iglesia necesita tu participación activa, tu parroquia necesita tus dones, tus hermanos necesitan tu presencia y tu servicio. Y tú, aunque no lo sepas, necesitas desesperadamente la vida comunitaria que solo la iglesia puede darte. Sé que la iglesia no es perfecta. Créeme, yo lo sé mejor que nadie. Conozco los escándalos, conozco las divisiones, conozco las mediocridades y los pecados de muchos de sus miembros, incluyendo sacerdotes y obispos. Pero la iglesia es todavía el cuerpo de Cristo. Es santa no porque sus miembros seamos santos, sino porque Cristo la santifica. Es tu madre, aunque a veces sea una madre imperfecta. No puedes rechazar a tu madre por sus defectos. No puedes abandonar la barca de Pedro porque algunos de los tripulantes sean pecadores. Tú también eres pecador y sin embargo Cristo te acoge. Así que quédate en la iglesia. Trabaja por su renovación desde dentro. Sé tú el cambio que quieres ver, pero no te alejes, porque fuera de la iglesia no hay plenitud de salvación, como enseñó siempre la tradición católica. Y específicamente para los que están heridos por la iglesia, por sacerdotes que los defraudaron, por cristianos que los juzgaron, por estructuras que los excluyeron, déjame decirte esto con todo mi corazón. Lo siento. En nombre de la iglesia, te pido perdón. No teníamos derecho a lastimarte. Cristo vino a sanar, no a herir, y cuando sus ministros te herimos, traicionamos nuestra misión.
Pero por favor, no permitas que el pecado de algunos te aleje de la gracia que Cristo quiere darte a través de los sacramentos y de la comunidad eclesial. Separar a Cristo de su iglesia es como querer separar la cabeza del cuerpo. No funciona. Están unidos misteriosamente, pero realmente. Así que vuelve, aunque sea con heridas, aunque sea con dudas, aunque sea con rabia, vuelve a casa. Tu Padre te está esperando y nosotros, tus hermanos imperfectos, también te necesitamos. Necesito hablarte ahora de algo que está en el corazón de la crisis moderna. Hemos perdido el sentido del sacrificio. Vivimos en una cultura que nos dice que debemos buscar siempre nuestro placer, nuestra comodidad, nuestra satisfacción inmediata. Y cuando algo requiere esfuerzo, sacrificio, renuncia, lo evitamos. Por eso los matrimonios se rompen ante la primera dificultad, porque la gente no está dispuesta a sacrificarse por el otro. Por eso tantos jóvenes no quieren compromisos serios, porque el compromiso requiere sacrificio. Por eso tenemos una crisis de vocaciones sacerdotales y religiosas, porque la vida consagrada requiere sacrificios enormes. Y por eso muchos católicos viven una fe aguada y sin poder, porque no están dispuestos a tomar su cruz cada día. Pero Jesús fue absolutamente claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dijo si te apetece, no dijo cuando sea conveniente, no dijo si no requiere mucho sacrificio. Dijo, toma tu cruz cada día. Ser cristiano significa morir a ti mismo diariamente. Significa poner a Dios primero y al prójimo segundo y a ti mismo último. Significa hacer lo correcto aunque te cueste, aunque nadie te vea, aunque no recibas ninguna recompensa humana. Significa guardar tus votos matrimoniales incluso cuando tu cónyuge te decepciona. Significa mantener tu celibato incluso cuando tu cuerpo grita por satisfacción. Significa dar tu dinero a los pobres incluso cuando te gustaría gastarlo en ti. Significa perdonar al que te hirió incluso cuando tu corazón clama venganza. Este es el camino estrecho del que habló Jesús. Y es estrecho no porque Dios sea mezquino, sino porque lleva cuesta arriba, porque va contra la inclinación natural de nuestro egoísmo, porque requiere morir para vivir. Pero es el único camino que conduce a la vida verdadera. El camino ancho, el camino fácil, el camino del menor esfuerzo, conduce a la destrucción. Conduce al vacío, a la insatisfacción, al hastío y eventualmente a la desesperación. Porque fuimos creados para algo más grande que perseguir nuestros placeres momentáneos. Fuimos creados para el heroísmo del amor, para la grandeza del sacrificio, para la gloria de entregarnos totalmente. Y cuando vivimos por debajo de ese estándar, cuando nos conformamos con una vida mediocre y cómoda, algo dentro de nosotros muere, incluso si por fuera parecemos exitosos. Los santos entendieron esto perfectamente. Santa Teresita del Niño Jesús, en su famoso Camino de la Infancia Espiritual, hablaba del pequeño sacrificio constante. No se trataba de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer las cosas ordinarias con amor extraordinario, de aceptar alegremente las pequeñas mortificaciones de cada día, de sonreír a la hermana que te cae mal, de callarte cuando quieres quejarte, de levantarte cuando quieres quedarte en cama. San José María Escrivá enseñaba que la santidad se encuentra en las cosas pequeñas, en hacer bien tu trabajo ordinario, en cumplir fielmente tus deberes de Estado. No necesitas ir a África como misionero para ser santo, aunque algunos sí están llamados a eso. Necesitas vivir tu vida ordinaria de manera extraordinaria, con amor, con sacrificio, con constancia. Y déjame decirte algo que puede sorprenderte. El sacrificio no es opuesto a la alegría, es el camino hacia ella. Las personas que más se sacrifican son a menudo las más alegres, porque hay una alegría profunda, espiritual, que viene de saber que estás viviendo para algo más grande que tú mismo, de que tu vida tiene sentido, de que estás participando en la obra redentora de Cristo. Esa alegría no depende de las circunstancias externas. Puedes estar enfermo y tener esa alegría, puedes estar pobre y tener esa alegría, puedes estar sufriendo y tener esa alegría, porque es la alegría de saberte amado por Dios, de estar cumpliendo su voluntad, de estar caminando hacia la eternidad. Esa es la alegría que nadie te puede quitar, la alegría de la que habló Jesús cuando dijo, nadie os quitará vuestra alegría. Así que no huyas del sacrificio, abrázalo, ofrécelo, únelo al sacrificio de Cristo en la cruz y descubrirás que en esa cruz paradójicamente está tu liberación.
Vamos acercándonos al final de nuestro recorrido por estas verdades incómodas, pero hay una más que no puedo dejar de mencionar, la realidad del enemigo espiritual. Vivimos en un tiempo en el que muchos católicos, incluso sacerdotes, han dejado de creer en el diablo. Piensan que es una metáfora del mal, un concepto mitológico, algo que la iglesia moderna debería superar. Pero esto es una tontería peligrosa. El diablo es absolutamente real. Los demonios son absolutamente reales y están trabajando activamente, constantemente para tu destrucción eterna. San Pedro lo dijo claramente: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No es una metáfora, es una advertencia real sobre un peligro real. Después de décadas como sacerdote, después de haber presenciado exorcismos, después de haber visto las obras del maligno de manera directa, puedo testificar sin duda alguna, el demonio existe y está muy activo, especialmente en nuestra época. Y su estrategia principal es convencerte de que no existe, porque si no crees en él, no te defiendes. Eres como un soldado en el campo de batalla que piensa que no hay enemigos mientras las balas vuelan a su alrededor. Despertar a la realidad de la guerra espiritual es el primer paso para poder pelear efectivamente, porque estamos en una guerra, te guste o no, es una guerra por tu alma. Y el enemigo no juega limpio, no toma prisioneros, no descansa. El demonio te ataca de muchas maneras, a veces con tentaciones obvias, lujuria, ira, codicia, pero a menudo de maneras más sutiles, con pensamientos de desaliento, con dudas sobre la fe, con distracciones constantes que te impiden orar, con divisiones en tu familia, con depresión y ansiedad que no tienen causa médica aparente. Su objetivo es separarte de Dios y usará cualquier medio disponible, estudiará tus debilidades y atacará precisamente ahí. Si eres orgulloso, te inflamas el orgullo. Si eres adicto, intensifica la adicción. Si estás herido, reabre las heridas. Es implacable, cruel, inteligente. Y lo peor es que puede presentarse como ángel de luz, disfrazando el mal como bien, confundiendo tu conciencia, justificando el pecado con razones que suenan razonables. Pero no quiero que esto te lleve al miedo. Sí, el enemigo es real y poderoso, pero Cristo es infinitamente más poderoso. El que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo, dice San Juan. El demonio es una criatura, limitado, ya derrotado por Cristo en la cruz. Cuando estás en gracia de Dios, cuando estás protegido por los sacramentos, cuando vives en oración, el demonio no puede tocarte realmente. Puede tentarte, sí, puede molestarte, sí, pero no puede poseerte, no puede destruirte si tú no se lo permites con el pecado mortal. Así que la clave es permanecer en gracia, permanecer cerca de Cristo, usar las armas espirituales que la Iglesia nos da. ¿Y cuáles son esas armas? Los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, la oración, especialmente el rosario, que el demonio odia con un odio especial, el ayuno, que debilita el poder del maligno sobre nosotros. La palabra de Dios, especialmente los evangelios, el agua bendita, las bendiciones, los sacramentales como el escapulario y las medallas, y sobre todo el nombre de Jesús, ante el cual todo demonio debe huir. Cuando sientas un ataque espiritual, invoca el nombre de Jesús. Di: Jesús, confío en ti. Llama a María: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Estas oraciones sencillas tienen poder inmenso. También ten una vida sacramental robusta. El demonio no puede mucho contra alguien que se confiesa regularmente, que comulga frecuentemente, que ora diariamente. Mantente siempre en gracia, porque el estado de gracia es tu armadura más fuerte contra los ataques del enemigo. Y si caes, levántate inmediatamente, no permitas que la culpa te paralice, porque eso es lo que el demonio quiere. Finalmente, hermano mío, hermana mía, después de este largo recorrido por todas estas verdades incómodas, quiero llevarte a la verdad más importante de todas, la verdad que da sentido a todo lo demás, la verdad sin la cual nada de lo que he dicho importa. Dios te ama. Dios te ama con un amor infinito, incondicional, eterno. Te amó antes de que existieras. Te sigue amando ahora, con todos tus pecados, con todas tus fallas, con todas tus heridas, y te amará para siempre, sin importar qué hagas, porque su amor no depende de ti, depende de Él, y Él es amor. Esta es la buena nueva, el Evangelio, que mientras éramos todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando nos volvimos buenos, no cuando nos lo merecimos, cuando todavía éramos sus enemigos. Todo lo que te he dicho hoy, todas estas verdades duras,
Las he dicho porque te amo en Cristo y porque quiero tu bien. No te he dicho lo que querías escuchar, te he dicho lo que necesitas escuchar. Porque la verdad libera, aunque al principio duela. Porque el amor verdadero a veces tiene que ser firme, tiene que confrontar, tiene que decir cosas difíciles. Un padre que nunca corrige a sus hijos no es un buen padre. Un médico que no te dice que tienes cáncer por miedo a ofenderte no es un buen médico. Y un sacerdote que no te dice la verdad sobre el pecado, sobre el juicio, sobre la necesidad de conversión, no es un buen pastor. Prefiero que te molestes conmigo hoy, pero te salves eternamente, a que te halague hoy y te pierdas para siempre. Pero junto con toda esta verdad dura, quiero que escuches también la verdad hermosa. No importa qué tan lejos hayas caído, puedes volver. No importa qué tan oscuro sea tu pasado, tienes futuro en Cristo. No importa cuántas veces hayas fallado, Dios está dispuesto a perdonarte 70 veces 7, es decir, infinitas veces. La misericordia de Dios no tiene límites, su amor no tiene condiciones, su paciencia no se agota, está esperándote como el Padre esperaba al Hijo pródigo, escudriñando el horizonte, listo para correr hacia ti en cuanto vea que vienes, para abrazarte, para vestirte con la mejor túnica, para poner un anillo en tu dedo y celebrar tu regreso. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos, tu Padre te está esperando. No importa qué tan sucio vengas, Él te limpiará. No importa qué tan roto estés, Él te sanará. Así que hoy, ahora mismo, te invito a tomar una decisión. Decide que no vas a seguir viviendo en la mediocridad, en la tibieza, en la infelicidad que viene de vivir lejos de Dios. Decide que vas a buscar la verdadera felicidad donde realmente está, en Cristo, en su iglesia, en los sacramentos, en una vida de oración, en el servicio generoso a los demás. Decide que vas a enfrentar las verdades incómodas que hoy te he presentado, en lugar de seguir huyendo de ellas. Decide que vas a confesarte, que vas a volver a misa, que vas a comprometerte con una comunidad, que vas a establecer una vida de oración seria, que vas a luchar contra tus pecados con la ayuda de la gracia de Dios. Decide que vas a vivir tu vocación plenamente, sea cual sea. Decide que vas a amar de verdad, a sacrificarte de verdad, a seguir a Cristo de verdad. No será fácil, te lo prometo. El camino cristiano es estrecho, cuesta arriba, lleno de cruces. Tendrás que renunciar a cosas que amas, cambiar hábitos arraigados, enfrentar tus miedos y tus debilidades. Tendrás momentos de duda, momentos de caída, momentos en que querrás rendirte. Pero también te prometo esto, será el camino más satisfactorio, más significativo, más alegre que puedas imaginar, porque estarás viviendo para lo que fuiste creado. Estarás colaborando con Dios en su obra de salvación. Estarás convirtiéndote en la persona que siempre estuviste destinado a ser. Y al final del camino, cuando cierres los ojos por última vez en este mundo, escucharás las palabras que todo corazón anhela. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y entonces toda cruz habrá valido la pena, todo sacrificio habrá sido pequeño, todo sufrimiento se olvidará en la alegría eterna de la presencia de Dios. Te pido que compartas este mensaje, sé que ha sido largo, sé que ha sido fuerte, sé que tal vez ha incomodado, pero quizás hay alguien en tu vida que necesite escuchar exactamente esto hoy. Ese amigo que está perdido, ese familiar que se alejó de la fe, ese conocido que está pensando en el divorcio, ese joven que está destruyendo su vida con las adicciones, comparte este mensaje con ellos. Puede ser que Dios use tus manos, tu decisión de compartir, para tocar un corazón que está buscando desesperadamente estas verdades sin saber dónde encontrarlas. No tengas miedo de compartir la verdad aunque sea incómoda, porque la verdad es lo único que realmente puede liberarnos. Y si este mensaje te ha ayudado, si has sentido que Dios te ha hablado a través de estas palabras, te invito a suscribirte a este canal. Regularmente comparto reflexiones como esta: enseñanzas sobre la fe, meditaciones sobre el Evangelio, respuestas a preguntas difíciles. Quiero acompañarte en tu camino espiritual, quiero ser un instrumento que Dios use para fortalecerte en la fe. Así que suscríbete, activa las notificaciones y comprométete a alimentar tu espíritu regularmente con contenido que te ayude a crecer. No solo con el entretenimiento vacío que inunda Internet, tu alma merece mejor alimento. Voy a terminar con una oración por ti, por cada persona que ha escuchado este mensaje hasta el final. Padre Celestial, te doy gracias por cada hermano y hermana que ha tenido el valor de escuchar estas palabras, que ha permitido que tu verdad penetrara en su corazón.
Señor, tú conoces a cada uno por su nombre, conoces sus luchas, sus pecados, sus heridas, sus anhelos más profundos. Te pido que toques sus corazones ahora con tu gracia. Dales el valor de enfrentar las verdades incómodas de sus vidas. Dales la humildad de reconocer sus pecados y la fe de creer en tu misericordia. Dales la fortaleza de hacer los cambios necesarios, por difíciles que sean. Y sobre todo, Señor, dales la certeza profunda de tu amor incondicional por ellos. Que nunca duden de que son amados, que son valiosos, que tienen un propósito, que tienen un futuro contigo. María Santísima, Madre de la Iglesia, intercede por cada uno de ellos, cúbrelos con tu manto maternal, guíalos hacia tu Hijo Jesús. San José, terror de los demonios, protégelos en su lucha espiritual. Santos y santas todos de Dios, acompáñenlos en su camino hacia la santidad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga abundantemente, que te llene de su paz, que te guíe en todos tus caminos y recuerda siempre, no estás solo en esta lucha. Cristo está contigo, la Virgen María está contigo, la Iglesia está contigo y yo, aunque no te conozca personalmente, estoy orando por ti. Hasta la próxima, hermano, hermana, que la luz de Cristo ilumine tu camino y que su amor transforme tu vida. Adelante, con esperanza y con fe. El cielo nos espera.